Finalmente fui libre. El hermoso prado que es mío. Hasta que las paredes se derrumbaron. Todavía estaba en Aperture Science, los paneles estaban girando y me encontré de nuevo en mi habitación. Desde el principio. Quería gritar, pero no pude. El solo hecho de estar de regreso aquí fue suficiente dolor. Esperaba que alguien llamara a la puerta para que pasara Weadley. Después de todo lo que pensé desde que regresé aquí, podría tener que pasar por todo el asunto una vez más. Se escuchó una voz y sonó como GLaDOS, excepto que algo cambió. Parecía preocupada. Fui amable contigo. Cubrí cosas que no te gustaría ver. Este experimento es simplemente cruel. Esta mujer está loca, buena suerte. Este es un verdadero adiós. Monstruo, me dijo GLaDOS. No tengo idea de dónde venía su voz. Es hora de un nuevo experimento, ya que querías escapar con tantas ganas, creo que es justo mostrar en lo que realmente has estado deambulando, dijo una voz diferente. Sonaba como GLaDOS, pero esta voz tenía un ligero acento, convenciéndome de que debía ser una voz diferente procedente de otra persona. La habitación en la que estaba empezó a temblar. Como esperaba, me dirigía a un lugar donde aterrizar, lo que daría comienzo a mi primera prueba. No pude decir nada, todavía no podía hablar. Salté a la pequeña cámara, pero estaba cubierta de sangre. 2 torretas estaban fuera de la cámara en la que yo estaba. Espalda con espalda estaban hablando entre ellos. En ningún. Ella ve todos los. Tranquilo. Ya no importa esconderlo. Ella lo sabrá pronto. Un tubo salió de encima de ellos y succionó las 2 torretas fuera de la habitación. Silencio, dijo la extraña voz. El mensaje pregrabado no se reprodujo a diferencia de la primera vez que viajé por este lugar. Los 2 portales se abrieron y me vi en el primero, aunque no podía ver mi cara, solo la parte de atrás. Me pregunto cuándo será tu punto de ruptura. Se supone que todo el silencio y ninguna cara te molesten, dijo la mujer una vez más. GLaDOS ya se despidió, pero ¿y si solo era ella hablando de manera extraña? Entré en la primera cámara y escuché a alguien golpear algo con el puño. Miré a mi izquierda y vi a un hombre tratando de romper el cristal. Recuerdo que cuando estaba subiendo en el ascensor al prado, había alguien corriendo en el fondo. Este parecía ser él, a menos que haya otras personas aquí además de mí y esa persona que corre. Lo saludé con la mano, pero él se escapó. Ya había una puerta abierta que conducía a un ascensor. Lo mismo de la vez pasada. Entré, la luz se apagó y de repente apareció un hombre corriendo a través de la oscuridad golpeando desesperadamente el cristal. No hizo ningún sonido, pero algo pareció golpearlo en la cabeza y se desmayó. El extraño hombre se dejó llevar lentamente mientras bajaba. Lo último que vi fueron 2 robots con ojos de diferentes colores. Excepto que cada robot solo tenía uno. Recuerdo que el más alto tenía un ojo naranja y el robot más bajo tenía un ojo azul. De repente, el ascensor se detuvo y, para mi horror, pareció alejarse de sus alrededores. Cayó durante mucho tiempo conmigo dentro. Se estrelló y el vidrio atravesó mi piel. Tenía cortes y magulladuras por toda la piel cuando escuché de nuevo la voz que decía, «Te pareces a los de tu clase, excepto que estás vivo». Mi vista se aclaró un poco y noté que estaba en un pozo que encajaba con el ascensor. De repente escuché a Weadley hacer un sonido repugnante y gritaba. Era real. Era humano. Todo estaba en silencio, se esperaba un ruido desgarrador. Salí y había cintas transportadoras que transportaban torretas al fuego por sus muertes. Nunca tuvimos la intención de lastimarte. Una vez fuimos reales. Tenemos cerebro y sangre dentro de nosotros. Nuestros cuerpos eran simplemente robóticos, a diferencia de los humanos carnosos que alguna vez fuimos, fallamos en los experimentos y morimos. Ella recicló nuestras partes, pero todavía siento la dolor. Hay algunos restos que olvidó usar al crear este cuerpo de torreta en el que estoy ahora. Además, creo que el núcleo que conocías como Weadley está muerto ahora, me dijo uno de ellos. Miré detrás de mí y un núcleo rodeado de rojo y negro yacía allí. Miré más de cerca y lo identifiqué como sangre y aceite graso. También pude diagnosticar que se trataba de Weadley. GLaDOS realmente fue fácil contigo. Mantuvo todas estas horribles imágenes lejos de tu mente. El interior de nosotros es humano, son nuestras apariencias externas las que nos maldicen tanto. He estado atrapado aquí durante tanto tiempo que olvidé si soy realmente humano o no. Probablemente no voy a ser reciclado de nuevo. Las partes de mi cuerpo permanecerán aquí, junto con este cuerpo en el que estaba metido. Ya he fallado muchas veces en lo que fui creado. Solo sé que, las balas fueron disparadas y atravesaron su metal poniendo fin a su sufrimiento.
Darme la vuelta demostró que el tirador era la torreta que me estaba hablando. No fui yo, o al menos no lo creo. Adiós. Se quemó y se fue la luz. Escuché gruñidos y había una figura. No sabría decir si era el hombre de antes, pero corría hacia mí. Tenía una mirada salvaje en sus ojos, era espantoso y me paralizó en el acto. Cuando algo lo empujó al suelo. Una gran luz apareció desde el techo, revelando que el hombre que acababa de colapsar estaba en otra habitación. El robot con el ojo naranja estaba parado sobre él, la forma en que estaba parado le dio una expresión intimidante. Se dio la vuelta y noté que el orbe que actuaba como su ojo ya no estaba allí. Era solo un enchufe con algunos cables angulares. Ahora su cuerpo estaba de espaldas al hombre. Ahora estaba mirando al robot con el ojo azul encogido en una esquina, todavía tenía el ojo. El robot alto se le acercó. Su mano se convirtió en un taladro y se acercó a su compañero y se arrodilló frente a él, como para pedirle perdón. ¿Te preocupas por tu amigo ahora, no es así, Peabody? La voz desconocida comenzó a decir. El robot arrodillado bajó la cabeza un poco más. Esto es por tu propio bien, Atlas. Le dijiste a tu hermana que no querías ver nada más. Ella todavía se preocupa por ti tanto como lo hacía cuando ustedes dos eran humanos. De repente, el robot alto conocido como Peabody levantó su mano perforadora y la clavó en el ojo de Atlas. Tan pronto como el taladro hizo contacto, Atlas se sobresaltó cuando su mano también se convirtió en un taladro y trató de detener el taladro de Peabody. Ahora tenía dos taladros cerca de la cara. Atlas tuvo éxito y el taladro de Peabody se cayó, y ella se derrumbó al suelo con él. Atlas cayó con la espalda arrastrándose contra la pared, mientras su ojo se desvanecía lentamente a negro y se caía. Como de costumbre, no pude gritar ni pronunciar una palabra. De repente, el gas me rodeó y me desmayé. Más tarde me desperté en una habitación diferente. Todavía estaba todo negro cuando una sola luz se centró en mí. Estúpidos núcleos y torretas, realmente no deberían estar hablando. Han arruinado este experimento, era para la ciencia pero no, el propósito ha muerto. Creo que es hora de que veas lo que realmente eres, lo que es todo, dijo la voz. Me dijo, que comience el experimento. Las paredes y un techo me rodearon creando un pasillo largo. Había espejos de aspecto extraño en las paredes, pero los reflejos que aparecían parecían ser, no reales. Mantuve una expresión neutra que contradecía lo que realmente estaba sintiendo. Una sensación de ardor por escapar de toda esta locura, estaba viendo rojo, esperando que de alguna manera todo esto simplemente desapareciera. Todo este tiempo has estado hablando con estos robots, peones de Aperture Science. No has visto a ningún otro humano, o al menos espero que no lo hayas hecho. Bueno, es hora de que te conozcas, dijo. A lo lejos apareció una luz real que se enfocaba en una puerta. Corrí hacia él, pero cuando llegué me engañaron. La puerta tenía un corte de cartón convincente y cayó al suelo, dejando al descubierto un espejo. Miré y me horroricé. Mis ojos eran dos cuencas vacías y mi boca se veía cerrada. Mi cara parecía la de un espantapájaros. Sonreía por los puntos pero realmente no quería sonreír. Traté de llorar de rodillas pero no, esta cara no me dejaba. Grité pero no pude, lloré pero no pude, morí por dentro, pero sigo vivo. Ahora es el momento de otro, dijo la voz. Otra luz brilló y el hombre que golpeaba el vidrio antes estaba agarrado con una garra. Había un taladro enorme en el suelo, pero todavía se podía sostener en la mano. Caroline, por favor, detente. Gritó el hombre. Los pensamientos se esparcen por mi cabeza. No hay nadie además de ti ahora. Mírate a ti mismo. No tienes emoción que sientas pero no puedes sentir. Este hombre puede. ¿Quién eres tú para estar solo? ¿Quién eres tú para dejar que este hombre siga sintiendo? Ojos, la boca cosida. Haz todo eso y tal vez no estés tan solo, habrá alguien como tú. Mis pensamientos estaban en lo cierto. Me acerqué a él y agarré un taladro del suelo. Lamentablemente, noté que era el que se cayó de la muñeca de Peabody. Cuando se lo clavé en el ojo y lo encendí, el experimento fue un éxito. Papaya. Tengo que hacerlo, no puedo más. Él está cerca, tengo poco tiempo, debo contarlo. Hace 2 días yo amaba la saga de los Sims, lo que más me gustaba era comprar las expansiones porque traían nuevas cosas, nuevas interacciones, ropa, etc. Yo ya me había aburrido de los Sims 4. Tenía todas las expansiones, y una partida con una familia con 5 generaciones. Cuando estaba a punto de desinstalar el juego ya que ocupaba mucho espacio, mi hermano viene y me dice:
Oye, Tomás, mi primo mayor, me avisó de que en una tienda callejera venden juegos nunca antes vistos, como el Call of Duty Black Ops 4, entre otros. En fin, ¿quieres venir? Sí, le respondí con emoción, pues creía que tendría un juego de los Sims o alguna expansión nueva. El viaje fue de 15 minutos, fuimos caminando. Cuando llegamos, noté que estábamos en la parte mala de la ciudad, le decíamos así debido a que ahí te robaban o secuestraban con relativa facilidad. Resumiendo, era una zona llena de ladrones y de malas personas. Cuando el tipo que manejaba la tienda me vio, me dijo: ¿Qué quieres, niño? Dijo con una voz ronca, además, no tenía dientes. ¿Tiene algún juego de los Sims? Pregunté conteniendo el enojo, ya que odiaba que me llamaran niño. El tipo me miró y me dio una caja que tenía una carátula que decía en grande los Sims 4, futuro. Me pareció extraño ya que no me había enterado de la existencia de aquella expansión. Debajo del título había una imagen de un ladrón forzando una puerta, una de una van negra y una de un cuchillo. Pensé que era algún pack de mods, le di el dinero al tipo y me fui. Cuando llegué a mi casa, coloqué el disco en mi PC y se instaló normalmente. Tardó 7 horas, lo cual me asombró demasiado. Habían pasado 2 horas y ya era de noche, así que me fui a dormir. Cuando me desperté fui a jugar y no noté nada raro. Empecé una nueva partida, haciéndome a mí como niño y a mi hermano como adolescente y a mis padres como adultos. Jugué durante 3 horas y la familia estaba bien, pensé que me habían estafado y que aquel disco estaba vacío y que era un simple troleo. Pero no. Una noche, en el juego, un ladrón se acercaba a la casa. Algo que me dio mucho miedo fue verlo con un cuchillo y con una música muy tensa, parecía la de una película de terror. El ladrón entró a la casa y luego a la habitación de los adultos, sacó su cuchillo y mató a mi padre en Sim, y golpeó a su esposa, que era mi madre en el juego. Después, salió de la casa y dejó el cadáver en el suelo. La mujer estaba inconsciente, yo estaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cerré el juego y saltó un mensaje que decía: ¿no pensaste en ellos, verdad? Ese mensaje me confundió y pensé en lo más obvio, que no les había comprado una alarma. Después de eso fui a comer con un poco de miedo, marché a dormir y cuando desperté, mi madre estaba llorando y tenía una venda en la cabeza. Habían policías y médicos en la habitación de mis padres, vi a estos últimos llevando una camilla con un hombre envuelto en una bolsa gris. Le pregunté a ella qué había pasado y dijo: Un tipo entró a casa Y. Rompió en llanto y luego continuó: mató a tu padre. Yo no lo podía creer. Estuve 2 semanas sin jugar a nada por la depresión, pero un día, cuando estaba aburrido, encendí la computadora y antes de que abriera el Sims 4, futuro, apareció un mensaje que decía así: espero que hayas aprendido la lección, intenta cuidarlos, o te seguirá pasando. Yo creí que lo que pasaba en el juego pasaba en la vida real, así que decidí cuidar a la poca familia que me quedaba. Pero un día, cuando el adolescente, mi hermano, salió de la escuela, en vez de ir a su casa directamente, una van negra frenó enfrente de él y en su cola de acciones había que decía "You can't escape". Entonces unos hombres bajaron de la van, y me percaté de que uno de ellos era el mismo ladrón de antes, el que acabó a mi padre. Deduje que lo iban a matar, así que escribí el truco Testing Cheats True para intentar eliminar a los ladrones, pero al presionar Enter salió el siguiente mensaje: no tan rápido, debiste haberlos cuidado, ahora pagarás por lo que hiciste. Y vi cómo el Sim de mi hermano intentaba escapar de los ladrones, pero lo atraparon y lo subieron a la camioneta, para luego desaparecer totalmente. Durante el resto del tiempo que jugué habían papeles de desaparecido con la imagen y nombre del Sim de mi hermano. 3 días Sim después llega un paquete a la casa, cosa que no está incluida normalmente. La madre lo abrió y explotó el paquete, que estaba lleno de tripas y sangre y había una nota que decía: Martín Fajal, muerto. Yo estaba en shock, porque ese era el nombre real de mi hermano. La mujer lloraba y el niño, que era yo, también. Después de eso, intenté apagar la computadora, pero no lo hacía. Hasta que lo hizo aunque vi que la partida se había guardado. Al día siguiente, mi hermano no volvió del colegio y salió en las noticias que un adolescente había desaparecido al salir de la escuela. Yo rompí en llanto junto con mi madre. 3 días de preocupación después, un paquete llegó a casa, mi madre lo abrió pensando que sería la cuota para sacar a mi hermano de donde sea que lo tuvieran, pero cuando lo abrió, se llenó de tripas. No contaré el dolor que fue eso porque pienso que se dan una idea. Unos meses después volví a encender mi computadora, pero esta vez estaba directamente en el juego.
Empezó algo así como una cinemática, la sim que se asemejaba a mi madre abrazó a mi sim y corrió al parque y se subió sobre un banco debajo de un árbol, tomó una soga y se colgó. La parca apareció y destrozó con su guadaña al cadáver y lo partió a la mitad, y el juego se cerró. A la tarde ese día mi madre me miró con ojos llorosos y me dijo, te quiero mucho, hijo, nunca lo olvides. Vi que mi madre se iba de casa y lloré, le rogué que no se fuera. Ella se fue, y nunca volvió. El juego se abrió y vi como unos policías se llevaban al niño a un orfanato. Él lloraba. Todo siguió normal en el juego, hasta que se hizo de noche y el niño fue a dormir. Allí, el mismo ladrón ingresó al orfanato con un cuchillo, fue matando a los otros niños hasta llegar al cuarto donde dormía mi sim. Yo intentaba cerrar el juego, destruir la computadora, pero no sirvió. El criminal estaba en la habitación y terminó con su vida. Ahora mismo, estoy en un orfanato. Son las 7 p.m, en una hora iré a dormir. Sé bien lo que pasará, pero solo quiero que sepan, nunca compren juegos de lugares desconocidos. En la última década y media se ha vuelto sumamente fácil obtener lo que uno busca, con tan solo darle a unas cuantas teclas en el teclado. Gracias al Internet, uno puede usar una computadora para cambiar la realidad sin dificultad. Solo pon unas palabras en un motor de búsqueda y tienes una abundancia de información a tu disposición. Ha llegado al punto de que es difícil imaginar la vida sin semejante herramienta. Pero si vamos una generación hacia atrás, cuando las palabras streaming y torrent solo se usaban en conversaciones sobre el agua, la gente se intercambiaba software cara a cara en reuniones. Se daban juegos y aplicaciones en disquetes de 5, 25 pulgadas, las cuales tenían sus títulos escritos con Sharpie. Aunque claro, la mayoría de esas reuniones eran para que ciertos individuos ahorrativos y con mentalidad comunitaria se intercambiaran juegos populares como King's Quest y Maniac Mansion. Sin embargo, sí hubo algunos programadores talentosos que diseñaban autónomamente sus propios juegos para luego compartirlos. Aquellos que recibían esos juegos seguían compartiéndolos con otros, y si uno de esos juegos estaba bien hecho, llegaba a difundirse por todo el país. Hasta se puede decir que estos tipos de repartimientos en los 80 eran prácticamente el equivalente a los vídeos virales de hoy día. Pero el juego del cual les hablaré hoy nunca logró difundirse de esa manera, solo fue repartido por la bahía de San Francisco. Ese juego se llamaba Luna Pálida. Ya no existen copias, y cualquier computadora que alguna vez tenía instalado ese juego no es nada más que chatarra enterrada bajo capas de basura y poliestireno. La razón por ello es el hecho de que el juego contenía varios aspectos abstrusos en su diseño. Luna Pálida era un juego de aventura conversacional, como Zorco de Lurking Horror. Apareció en un tiempo donde tal género ya no tenía mucha popularidad. Al iniciar el juego, se presentaba una pantalla totalmente negra, salvo por unas cuantas líneas de texto. Te encuentras en una habitación oscura. La luz de la luna brilla por la ventana. Hay oro en la esquina, justo al lado de una pala y una soga. Hay una puerta hacia el este. Comandos. Y así comienza el juego, el cual fue descrito una vez como enigmático, sin sentido y totalmente injugable por un escritor de una revista ya descontinuada. Las únicas órdenes aceptables eran tomar oro, tomar pala, tomar soga, abrir puerta e ir al este. Una vez entrados esas órdenes, se presentaba al jugador lo siguiente. Toma tu recompensa. Luna Pálida te sonríe. Te encuentras en un bosque. Hay caminos que van hacia el norte, oeste y este. Comandos. Lo que frustró a los pocos que jugaron a este juego fue su inestabilidad desde la segunda pantalla. El juego solo aceptaba una de las tres direcciones ofrecidas. En este caso, si se indicaba que se vaya a cualquier dirección que no sea el norte, la computadora del usuario se colgaría, requiriendo que se apague para luego encenderla nuevamente. Y todas las pantallas que aparecían después de esa repetían el mismo texto, la única diferencia siendo las direcciones ofrecidas. Los comandos típicos de los juegos de aventura conversacionales no parecían hacer nada. Las únicas órdenes aceptables, además de los de movimiento, eran usar oro, el cual presentaba el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, el cual presentaba. Ahora no. Y usar soga, el cual presentaba. Ya has utilizado eso. La mayoría de los que jugaron al juego lograron pasar unas cuantas pantallas antes de botar el disquete por la frustración que causaba reiniciar el sistema constantemente. Sin embargo, hay un aspecto del mundo de las computadoras que siempre, sin importar la época, sobresale. Hay personas que simplemente tienen demasiado tiempo libre.
Un joven llamado Michael Nevins decidió persistir con el juego para ver qué había al final de Luna Pálida. Después de reiniciar la computadora 35 veces durante un período de 5 horas, Nevins logró alcanzar un mensaje distinto. Luna Pálida sonríe ampliamente. No hay más caminos. Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo está blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Aquí. Comandos. Pasó otra hora antes de que Nevins descubriera la combinación correcta de comandos. Cavar hoyo, colocar oro y tapar hoyo. Al escribir esas órdenes, salía un último mensaje. Felicitaciones. 40, 242, 48, menos 121, 4434. Después de eso, el juego no aceptaba más órdenes, y el usuario tenía que reiniciar la computadora una última vez. Luego de pensarlo por un rato, Nevins llegó a la conclusión de que los números eran coordenadas de latitud y longitud, las cuales llevaban a un bosque extenso localizado en el Parque Nacional Volcánico Lassen. Ya que él tenía más tiempo libre que juicio, decidió ir allí, determinado a descubrir qué secreto aguardaba Luna Pálida. Al siguiente día, él fue al bosque armado con un mapa, una brújula y una pala. Notó cómo el camino que tomaba seguía las mismas direcciones que él tomó en el juego, y a pesar de que inicialmente tenía sus dudas, esa similitud confirmó sus sospechas de que al final de esta aventura se iba a encontrar con el tesoro enterrado de un excéntrico. Ya cansado de buscar las coordenadas, Nevins se alegró cuando se tropezó con una superficie desnivelada. Ya que estaba tan emocionado cuando desenterró ese tesoro, se quedó un poco más que sorprendido cuando vio la cabeza de una niña rubia en un estado avanzado de descomposición. Nevins notificó la situación a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Paulse, de 11 años. Ella fue reportada como desaparecida en San Diego hace 1 año y medio. La policía intentó localizar al programador de Luna Pálida, pero debido al hecho de que los participantes de las reuniones donde se repartían estos juegos eran anónimos, nunca se logró descubrir la identidad del sospechoso. Han habido coleccionistas que han ofrecido cifras de hasta 6 dígitos para una copia auténtica del juego. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado. Papá. Probablemente ningún fanático de los videojuegos de terror tenga conciencia de qué es lo que los hace tan interesantes. Por supuesto, existen elementos que podemos percibir claramente, e incluso disfrutar sin mayor análisis. No obstante, debajo de aquello que percibimos se encuentra la verdadera matriz de lo que nos inquieta. Desde que la ciencia sabe, con mayor o menos certeza, lo que sucede en nuestro cerebro cuando experimentamos una situación aterradora y angustiante, los videojuegos han dejado de lado su naturaleza estrictamente lúdica para ofrecernos una experiencia, desde luego, ficticia, al menos objetivamente, pero que al mismo tiempo le otorga al cerebro los estímulos necesarios para disparar aquellos mecanismos arcanos que subyacen bajo nuestra aparente civilidad. En este punto podríamos razonar que si la clave del horror está en el cerebro, no hay razones para diferenciar el horror objetivo, es decir, externo y real, de aquel que se produce mediante estímulos controlados. Al parecer, el cerebro entiende perfectamente las convenciones. Cuando miramos una película de terror, nuestro cerebro entiende que no hay un peligro real, pero de todas formas activa sus alarmas y mecanismos de defensa, permitiéndonos de este modo vivir una experiencia tremendamente subjetiva. La reacción frente al horror es siempre la misma. No se diferencia si ésta se produce a través de un estímulo real o virtual. El secreto está en la empatía, es decir, en la capacidad del observador para crear un vínculo con el protagonista, por ejemplo, de una película de terror, y de este modo sentir o padecer los infortunios que seguramente le ocurrirán a lo largo de la historia. Ahora bien, a pesar de que seamos sujetos empáticos, somos incapaces de controlar el argumento de la película. Somos, en el sentido más riguroso, testigos de lo que ocurre. Si esta experiencia puede ser notablemente intensa, los videojuegos corren con una ventaja estratégica fundamental. Nos permiten ser, de alguna forma, los que controlan el destino del objeto de nuestra proyección empática. Pero tener el control también tiene sus desventajas. La empatía del usuario aumenta, pero la sensación de terror disminuye, tal vez porque elimina el factor sorpresa de lo que pueda ocurrirle al protagonista, cuyo destino ahora está en manos del jugador.
Uno de los grandes descubrimientos acerca de la psicología de los videojuegos de terror propone que esta empatía de la que hablamos se fortalece cuando el protagonista interactúa con otros personajes, en especial durante las primeras fases del juego, cuando el jugador todavía se está acostumbrando a esa realidad virtual. El secreto de esta adaptación reside en los niveles de tensión que estamos dispuestos a tolerar. Historias como Silent Hill pueden ser aterradoras, pero sin dudas podrían ir aún más lejos. El problema es no cruzar nunca el límite que separa la tensión tolerable de algo que verdaderamente nos angustie como usuarios. La psicología de los videojuegos debe ejecutar un delicado equilibrio. El primer paso es lograr cierta identificación con el protagonista. ¿Cómo? En las primeras fases del juego se ofrece algo de información, algo de interacción, y las herramientas necesarias para admitir el universo en el que estamos a punto de sumergirnos. En cierta forma, y apelando a una idea polémica del profesor Lugano, el protagonista de los videojuegos de terror es una especie de avatar del jugador, una extensión momentánea de su ser que, para subsistir, debe admitir las reglas del universo al cual pertenece. Pero esta mecánica es, como todo artilugio virtual, incompleta. Es relativamente sencillo generar empatía en una situación de tensión, pero lograr que el jugador sienta otras emociones, como alegría o tristeza, es verdaderamente complicado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la psiquis del jugador busca vivir una experiencia aterradora que al mismo tiempo sea placentera, y no una situación que lo suma en la desesperación. La psicología clásica propone que el miedo es, en definitiva, un mecanismo de defensa, lo cual no explica en absoluto por qué algunas personas le temen a los payasos, pero sí por qué otros sienten un miedo atroz a la oscuridad. El miedo es algo complejo, genérico y a la vez personal, que no puede ser reducido a una sincronía axiomática. Puede ser, en algunos casos, una experiencia placentera. De hecho, puede ser la experiencia que mejor define nuestra adaptación a la vida social. En sí mismo, y despojado de su contexto, el miedo es una sensación desagradable, pero si el estímulo que la proyecta es seguro, se convierte en algo perfectamente admisible e incluso agradable para el cerebro. Estadísticamente hablando, la necesidad de vivir experiencias virtuales aterradoras aumenta en tiempos problemáticos y de gran tensión social. Por extraño que parezca, cuando el mundo que nos rodea se torna más y más hostil, nuestro deseo por experimentar el horror aumenta proporcionalmente. Algunos psicólogos sostienen que esto se debe a una búsqueda de entrenamiento del cerebro que le permite, entre otras cosas, administrar dosis de calma y reflexión en nuestra vida cotidiana. La cuestión de género también juega un rol preponderante en los videojuegos de terror. Si bien muchas mujeres disfrutan plenamente de la experiencia, el mercado sabe que su objetivo principal son los varones jóvenes. ¿Por qué? Algunos proponen que al vivir en una sociedad que carece de rituales de iniciación, es decir, del instante iniciático por el cual el adolescente se convierte en hombre para su comunidad, la psiquis busca reemplazos en todos aquellos sitios que le permitan probar su valor, aunque sea en ámbitos donde este no está realmente en juego. Sin embargo, la reacción emocional ante un evento terrorífico, ya sea en el cine o en un videojuego, es idéntica en hombres y mujeres. No obstante, está socialmente aceptado que ellas manifiesten su desagrado o volteen la cabeza ante una escena particularmente desagradable, mientras que los varones intentan de todas las formas posibles mantenerse firmes e impermeables frente a los mismos eventos. Ahora bien, el cerebro del gamer está acostumbrado a recibir determinado tipo de estímulos. Un efecto aterrador deja de serlo después de un tiempo. Las defensas psíquicas se construyen con la experiencia, y esta obliga a generar nuevos y más portentosos impactos. Podríamos pensar que esto va en contra de los intereses de la industria. Sin embargo, es vital para mantener rodando. El jugador compulsivo de videojuegos siempre necesita más y mejores estímulos. ¿Y dónde puede encontrarlos sino en una versión más acabada y publicitariamente más fuerte que la anterior? No es que el cerebro se vuelva adicto a los videojuegos. Todo lo contrario.
Lo que el cerebro disfruta es manejar las situaciones de tensión que le permiten elaborar saludables estrategias para lidiar con las mismas tensiones pero en la vida real. Cuando el límite entre ambos territorios, el objetivo y el virtual, se tornan difusos, surgen problemas cognitivos realmente graves, que lamentablemente no se pueden solucionar apagando. SAR Is Missing es un juego de terror disponible para teléfonos móviles y ordenadores, estrenado en septiembre del 2016. El juego llama la atención por su mecánica en la cual simulas haber encontrado un teléfono móvil cuya dueña ha desaparecido y a través de la interacción con la IA del sistema y la recuperación de datos como notas, vídeos, mensajes y fotos descubres el aterrador fin de la dueña del equipo, la cual fue secuestrada y posiblemente, dependiendo de tus decisiones, asesinada. Todo esto por supuesto interpretado por actores. El juego logra ponerte muy tenso y logra crear un ambiente perturbador por cada más archivos que vas descubriendo. Sin embargo, más allá del objetivo del juego que es dar miedo, hay algo más que llama mucho la atención. Sucede que cerca del final descubre que quienes están detrás del secuestro son miembros de una secta, relacionada con algún modo con la Deep Web. Una vez terminado el juego, el asesino ficticio te entrega una coordenada exacta, diciendo que te espera ahí es cuando todo se vuelve interesante. Coordenadas. 3411 N101 8399. Las coordenadas realmente existen, te llevan a una zona boscosa ubicada en Malasia. Esa zona es actualmente un recinto turístico muy lujoso que cada vez gana más popularidad, pero aparentemente hay una historia aparte. Aunque la información de ese sitio es muy escasa, se sabe que anteriormente era un lugar muy humilde y el bosque en específico era una zona de escondite para guerrilleros comunistas. Debido a esto, en el lugar parece existir una leyenda urbana, pues dado sus condiciones era común que en algunas partes del bosque cuerpos de visitantes ajenos fueran encontrados, ya sea asesinados por la guerrilla o por practicantes de la brujería. Si tomamos en cuenta esta historia, es posible que los creadores de este juego usaran esto para dar a entender que posiblemente Sara era una turista que visitó el lujoso hotel pero al adentrarse en el bosque habría sido secuestrada. Como ya hemos visto en Benanet, los desarrolladores del juego terminan colocando coordenadas que dirigen a algún misterio, por lo cual existen razones para creer que esto es así. Soy un ex empleado de Konami. No puedo dar mi nombre cuando se habla de mi tiempo allí, así que me y cualquier otro jefe pirámide personas mencionadas tienen que permanecer en el anonimato. Hice el trabajo de sonido en el juego Silent Hill 2. Mi hermano también trabajó en el desarrollo de sonido, así que siempre estábamos intercambiando ideas. Se necesita una raza especial de desarrollador para trabajar en un juego de terror. Hay que recordar, hemos hecho innumerables bits de sonido y lugares que atormentaría a esta generación de jugador durante años y años por venir. Si has jugado a través del juego, se puede recordar cuando James está en el motel. Hay un cierto secreto en el motel donde se puede encontrar una caja de música. Hice el sonido para ese poco, y me fui a la promotora cabeza con la idea. Bueno, la mayoría de nosotros habíamos utilizado las experiencias paranormales de la infancia para influir en la porción oscuro y espeluznante de nuestro trabajo. He utilizado un artefacto en particular de la mía y la de mi hermano. Supongo que lo que era... Cuando se produjo el encuentro inoportuno con lo sobrenatural, teníamos solo 6 años de edad. Vamos a llamar a mi hermano Santiago, el mismo nombre del protagonista del juego. Él y yo éramos hermanos gemelos, por lo que siempre había estado muy cerca. Nos tuvimos que quedar en casa de mi abuela, ese fin de semana porque mis padres estaban fuera de la ciudad. Nosotros siempre jugar típicos juegos de niño de 6 años de edad, como remolcador de la guerra y saltar la cuerda. Y a veces, ella miremos a través de su ático lleno de maravillas. Un día estábamos tamizado a través de una caja en lugar de polvo de recuerdos de cuando nos tropezamos con una pequeña caja de música de porcelana que deberíamos haber prestado atención a las siguientes palabras de nuestra abuela en: chicos, no toque esa caja, ¿me oyes? Pero la abuela ni una palabra. Superadas por la curiosidad y el rencor, hicimos exactamente lo contrario. Me colé astutamente en nuestra habitación y esperé hasta esa noche para inspeccionarlo. Fue pintado en blanco y recubierto con estaño, que se había manchado con la edad. La gigantesca cantidad de polvo en que implicaba que ni siquiera había sido tocado en años y años, tal vez cuando nuestra abuela tenía la misma edad que éramos. Adornado diseños de flores cubrieron la parte superior, que abrió sus puertas en las bisagras ruidosas.
Yo no quiero ser el que ponga la manija. Haga girar el mango. Quiero escuchar la canción que juega. Ustedes se metieron en aquí. Usted lo hace. Si me metí aquí, debes hacerlo. Hacer las cosas de aquí fue la mitad del trabajo. Con un suspiro y un rollo de los ojos, él estuvo de acuerdo. Giró la manija niquelada 4 veces para producir el sonido más inquietante que he escuchado en mi vida. Una bailarina de 3 pulgadas hizo una pirueta en el centro. Ella estaba hecha de porcelana también. La canción que suena era sombría. Nos llegó a su nivel de agarre, la tristeza amarga que nunca podría ser producido por igual. Me muerdo las lágrimas cuando pienso en el sonido que hizo algo estúpido. Mi hermano fue el que giró el mango, por lo que sufrió sus efectos espeluznantes. Fue a mitad de camino a través de su pequeña melodía cuando las cosas iban muy mal. La bailarina en el centro empezó a gotear sangre de sus ojos, casi como si estuviera llorando. Mi hermano y luego entró en la cocina. Seguí. Sacó un cuchillo de nuestro gabinete y se sentó en el suelo. Empezó a cortar en un dedo del pie. Lo hizo sin ningún estremecimiento de dolor, con los ojos negro y carente de cualquier emoción. Siempre me acuerdo de esos ojos. Cuando me encontré con que ir a buscar a mi abuela, que era la mitad de su dedo meñique. Por el momento nos sprinté de espalda, su dedo medio fue peligrosamente colgando de su pie. Yo siempre deseo que había tenido una seria consideración de la conversación que siguió en el hospital. Abuela, lo siento mucho, ¿por qué has abierto la caja? James abrió la caja, no yo. No sabíamos, hubo una razón por la que te dije no abrir esa caja. ¿Por qué? Ese cuadro está lleno de maldad inenarrable. Cuando yo era una niña, lo tengo para mi 7º cumpleaños. Tan solo un año mayor que tú. Mi madre me lo dio mientras estaba en Francia por negocios. Fue una buena cosa que ella había estado en la habitación cuando me di la manija. Rompí la mesa de centro de cristal que estaba sentado en el medio de nuestra sala de estar. Entonces, tomé uno de los fragmentos afilados e intenté cortarme el cuello abierto. Si su hermano había hecho eso con el cuchillo, él estaría muerto ahora mismo. No vuelvas a tocar de nuevo, hoy. Esa fue la última noche en la que la caja de música celebró ningún significado en mi vida. Hasta hace aproximadamente un mes. Mi hermano y yo habíamos estado en el mercado de trabajo para alrededor de un mes y medio. Déjame que te cuente, para conseguir una gran oportunidad en el desarrollo del sonido de videojuegos no es una tarea fácil. Un día mi hermano llamó a un amigo que trabajaba en Konami. Los dos nos quedamos enganchados con entrevistas, y ambos tuvimos un trabajo dentro de la semana. Cuando vinimos a bordo, habían llegado justo después de la mesa de dibujo. Todo el mundo estaba en sus equipos. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, y cómo lo estaban haciendo. Mi hermano hizo el sonido para la segunda mitad del juego, y yo hice lo primero. El plan consistía en atar juntos cuando ambos estábamos listos. Yo estaba haciendo el escenario del hotel cuando recibí una llamada. Era mi madre. Fueron arrasando la casa de mi abuela hasta el día siguiente, como había muerto muchos años antes de que la casa se sentó y sap. Entonces ella dijo que todo lo que tenía algún parecido emocional para nosotros, debe recibir después del trabajo. Le di las gracias y le dije adiós. En ese punto en particular en el juego que había querido añadir un huevo de Pascua. Me había convertido en amigo de uno de los chicos en el departamento de gráficos, y él había sido una lluvia de ideas para esto también. Yo lo he enviado por correo electrónico a mi idea de incluir un huevo de Pascua caja de música y él respondió creando un segmento en el nivel. Esa noche tomé la caja de música de la casa relativamente ruinoso de mi abuela. Estaba sentada en su gabinete de madera, sacado de una caja. Me pareció extraño que ella lo llevaría a cabo. No decirle a mi hermano, me lo llevé a casa con un par de fotos de esa noche. Esa noche, sin una pizca de coincidencia, tuve una pesadilla. Estaba atrapado en mi cama. Fue gris en el exterior, pero no está nublado. El sol brillaba con un blanco fantasmal, vacío de alegría y color. Yo no estaba atado o encadenado abajo, justo paralizado. Los niños de 5 años de edad rodeado de mi cama. Todos llevaban la misma ropa en blanco y negro, masculino y femenino respectivamente. Ninguno de ellos tenía los ojos. Agujeros negros solo aparentemente interminables que afectaron a los anales de mi alma, la decoloración de su piel gris delfín espeluznante. Después de un período de 7 minutos de silencio, comenzaron a susurrar débilmente. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Empecé a romper involuntariamente en la piel de mi cara. Estaba arrancando más de si fuera poco, eso fue todo.
Me desperté en un sudor frío, para encontrar mi cara ileso. El sueño repite en sí 2 veces más, hasta que eran las 5 de la mañana. No teniendo nada más en mi agenda, me fui a trabajar. No había nadie más en aún, ni siquiera el desarrollador cabeza. Esto no me sorprendió. Ese día fuimos a grabar la música para el beat de caja de música, así que solo esperamos a todos a verter pulp. Fue aproximadamente 3 horas y media más tarde, cuando todo el mundo estaba trabajando. Mi hermano vio mi falta de sueño y le preguntó si le pasaba algo. No, estoy bien. Estoy ayudando a un amigo mío que trabaja en el departamento de gráficos crear un huevo de Pascua. Estamos haciendo el sonido de hoy en día. Oh, si me enteré de eso. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Va a grabarlo? Mira esto. Como he producido la caja de música de mi maletín, los ojos de mi hermano se abrieron y él retrocedieron. ¿Qué coño estás haciendo con esa cosa? James, es solo una vieja caja de música que encontré en las cosas de la abuela. Están arrasando su casa abajo hoy, y me tomó un par de sus fotos también. ¿Quieres uno? ¿Sabes por qué estoy actuando así? ¿De qué estás hablando? La noche que fui al hospital. Se cayó accidentalmente en algún vidrio roto. No, yo no lo hice. Buen intento, pero la abuela me contó lo que pasó cuando teníamos 14 años. Esa cosa ha causado suficiente dolor para mí ya. Amigo, que éramos niños. También hemos de creer en el hombre del saco. ¿Vas a escuchar nuestra arrugada vieja abuela, o a su hermano que está a punto de ganar un bono de Navidad muy bonito? Está bien. Voy a estar en la habitación con usted para que podamos obtener el bono. ¿Cuánto cuesta? $1000. Hecho. Alrededor de uno, nos fuimos todos. Y era solo mi amigo, James, el desarrollador de la cabeza, una chica de 17 años de edad, mi amigo había traído en que ha visitado en una pasantía, mirando a entrar en el desarrollo del sonido de videojuegos, y yo mismo. Entré en la sala de sonido de primera, caja de música en la mano. Los chicos estaban trabajando en la grabación de un sonido para el juego. Cuando entramos, mi desarrollador jefe tomó la palabra. Hola chicos, ¿puede acceder al huevo de Pascua en el nivel de hotel? Claro. ¿Ustedes aquí para hacer la grabación? Levanté la caja. Sí. Me puse al lado del micrófono de alta definición. Con unos pocos ajustes, estábamos listos para comenzar. Yo estaba de pie justo en la puerta de la cabina, girar la manivela y dejar ir en su momento justo. Sus dedos la cuenta atrás. 3, 2, 1. Me dejo llevar por el mango. En silencio, cerrar la puerta, dejé que el juego de la música. Todos los charlar en la sala dejó bastante rapidez. Todo el mundo miraba con estupefacción cruda mientras tocaba la música. Sus caras estaban en blanco, pero podía verlo en sus ojos. Ellos estaban en las garras de la tristeza más profunda. A ninguno de ellos jamás habían experimentado. Era como si toda su tristeza, todas las tragedias de su vida, fueron compilados en un solo evento de la melancolía. Entonces sucedió de nuevo. Un recuerdo demente. Un momento retorcida de nostalgia. La bailarina comenzó a llorar lágrimas de sangre. De nuevo, fue a mitad de la canción. En este punto, el desarrollador jefe puso su cabeza entre las manos. El pasante vomitó en un cubo de basura cercano. Los ataques de miedo, alimentado llorando, sacudieron su pequeño cuerpo mientras repetía no, 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 no. Dios mío, mi amigo dijo, mirando con horror. Mi hermano y yo estaba gritando, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Ni él ni me acuerdo de lo que pasó en esa sala de grabación, ya que todo lo anterior fue en la cuenta de que el tipo de sonido más bien débiles. Después de la canción terminó, el tipo de sonido trató de desaparecer a cabo. No funcionó. En este punto, mi hermano y yo habíamos roto fuera del maleficio de la caja de música, y están totalmente conscientes de lo que estaba pasando. El equipo de grabación del sonido y luego cerró. Todo estaba oscuro hasta que el equipo de sonido se enciende por sí mismo, seguido por el ordenador. Después de unos minutos de búsqueda, el tipo de sonido se encontró un archivo titulado AMP3. Jugó, y que era el sonido de la caja de música. Ya se ha editado, y se colocó y codificado en el archivo correspondiente. Unas semanas más tarde nuestros probadores del juego entró. Hicimos el resto del sonido sin incidente. Ni que decir tiene, que pasante no tenía intención de presentarse de nuevo. Mi hermano había dejado como resultado de lo que había sucedido antes en la sala de sonido, por lo que tengo que mantener todo el bono. Mi amigo y yo pedimos uno de nuestros probadores para hacer el huevo de Pascua en la etapa de motel, y esto es lo que encontró. James, el protagonista del juego, no es mi hermano, encontró la caja de música que se sienta en una mesa.
Una escena de la pequeña corte de la caja de música apareció. Fuera de sentido, que no habían copiado su diseño de la vida real, que yo estaba agradecido. El probador del juego fue al baño y regresó. Entonces esto sucedió. James no podía moverse. El probador presionó todos los botones frenéticamente, pero él se quedó donde estaba. El controlador era nuevo, y había trabajado para todas las otras partes del juego. De repente, los niños rodearon a James. Giró la cabeza y miró. No tenían ojos, solo agujeros negros. Fue mi sueño a la vida, que tenía que ser. Incluso estaban usando los mismos trajes. También repiten la misma frase: hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Mi amigo entonces intervino. Ninguno de nuestros chicos hizo esto. El jefe tiene que me vaya a través y me aseguro de que los archivos están en los lugares correctos cada noche. Ni una sola vez en una de mis playthroughs pasó esto. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse muy raro. James empezó a desgarrar la carne de su rostro, dejando al descubierto todos sus nervios. Entonces supe que ninguno de los programadores haría esto, sin tener en cuenta el juego de otros contenidos. Una silla salió del piso y una soga salió del techo. Los niños continuaron con su canto, y James y luego se ahorcó. Ese día, el probador del juego renunció. Terminé haciendo sonido para el juego, y luego lo dejé así. Pero el día después del incidente, recibí una llamada. Tanto mi hermano y el probador del juego se suicidaron. Mi hermano tenía un cuchillo que utiliza para la protección, por lo que usó para cortar la cara. Luego arrancaron sus rostros, y murieron a causa de la pérdida de sangre. Uno de los tipos de gráficos encontró el video que vimos con el probador y eliminado. Que había tirado la caja de música de distancia de ese día, y toda la actividad inusual detenido. El resto de detalles del juego se añadieron sin incidentes y dentro de lo previsto. Me pagaron en su totalidad por mis contribuciones al juego. Konami también me dio un acuerdo de $200,000 para salvarse de un pleito costoso. Todavía tengo esos sueños a veces. Veo a los niños a repetir sus palabras: hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Y uno de estos días tal vez sí. Seguro que todos ustedes han jugado o escuchado hablar del juego de terror de estos simpáticos personajes sacados de una serie de televisión. Pero Slendytubbies esconde muchos secretos todavía no revelados. Cosas que, de darse a la luz, cambiarían la vida de miles de personas. El juego, de por sí, es traumatizante y toca la fibra sensible de la gente a la que le gustaba aquella dulce serie que parecía no esconder nada extraño, pero que ocultaba mensajes subliminales. Capítulos repetidos que pretendían soldar en tu mente todo lo que había ocurrido. 4 personajes que parecían venir de otro planeta y que utilizaban su sonrisa eterna para entrar en la mente de los niños hasta el punto de convertirse en una obsesión para muchos de ellos. Pero, como todo, pasaron de moda. Hasta ahora. A primera vista, parece un simple juego de terror al más puro estilo Slender, indagando, un último mensaje macabro que nos envían estos coloridos personajes: estás en un bosque, en Teletubielandia y tu misión es encontrar todas las tubiepapillas. Entre medidas, se mezcla, imágenes impactantes con Teletubbies mutilados, muertos, sangrando y la cara de Tinky Winky, la representación del mal del juego. La pregunta ¿es un simple juego? ¿O hay mensajes ocultos detrás de todo esto? En el juego se representan los mayores miedos del ser humano. Los sustos, los gritos, la oscuridad. Te persigan hasta acabar contigo. Es una auténtica pesadilla hecha videojuego. Y utilizan aquello que en sus días te tranquilizaba como podía ver un capítulo de los Teletubbies en televisión, como algo que nunca más te dejará descansar durante el resto de tu vida. Otros rumores cuentan que este juego utiliza sonidos de muerte reales a la hora de asustarnos. Sin ir más lejos, el grito de Tinky Winky es perturbador y totalmente real. Las imágenes aparecen cada tanto, no buscaban otro propósito que convencerte de que la muerte es el único final del juego, pero, ¿se puede vencer? Hay muchas posibilidades. Conseguir todas las papillas y terminar con una sonrisa en la cara. ¿Quién sabe? Pero como pasaba con la serie, en Slendytubbies 3 este acaba con final. Estos son final bueno. Vences a Po en su última forma, lo cual llegan los militares después de ello. Final malo. Po es su última forma, te mata, lo cual llegan los militares y encuentran tu cuerpo muerto. Los demás finales los tendrás que averiguarlos tú. Hay muchas más incógnitas sobre ese juego. Quizás te acostumbres a sus gritos, quizás deje de asustarte. Pero el objetivo está cumplido. De nuevo, ellos son los dueños de tu mente. Día tras día. Como hace muchos años atrás.
Garry's Mod. Si no te gusta, bueno, no lo has jugado, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con él, Garry's Mod es un verdadero sandbox. Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. El juego fue probablemente un gran éxito debido a la característica de los add-ons. Cualquiera puede sentarse, programar un arma, un mapa, un modo de juego, etc. y publicarlo para el uso de otros. Y ya que es una característica impresionante, yo me la pasaba revisando los add-ons recientes. Descargando algunas armas aquí, descargando un mapa para probarlas allí. Todos los días lo hacía, descargando add-ons constantemente. Perdiendo la cuenta de cuántos tengo. Pero ahora, ya no descargo add-ons. Y mucho menos no he tocado Garry's Mod en varios años. 6:30, martes, 9 de agosto de 2010. Hoy no teníamos escuela, un día de descanso era lo mejor que una escuela puede hacer por sus estudiantes. Pero siendo la persona programada que soy, no quería volver a dormir, así que me levanté temprano, tuve unas breves charlas con mi madre, y me senté con una taza de café. Esta mañana parecía como cualquier otra, una agradable brisa de energía, los pájaros haciendo su canto rutinario, parecía un gran día para salir y simplemente disfrutar de la naturaleza. Pero siendo el ermitaño que soy, fui a mi habitación a jugar. Fui a la computadora y la encendí. Después de esperar unos minutos, ya estaba lista para su uso. Hice lo de siempre, revisé mi correo electrónico, revisé las redes sociales e inicié Steam. Como no tenía ganas de jugar un juego con objetivos directos como Team Fortress o Portal, decidí jugar Garry's Mod, mi juego favorito. Steam hizo lo habitual, voy a empezar su juego cuando me apetezca. Los niños de PC sabrán lo que quiero decir. Pero por supuesto que finalmente empezó. Todo normal, el juego se tomó su tiempo para comprobar mis numerosos add-ons para asegurarse de que estaban al día. Y después de hacerlo decidí simplemente iniciar una partida en Flatgrass, el mapa plano. Empecé a hacer lo que hace cualquiera en mod, jugar con armas, poner ragdolls en poses cómicas, y hacer unas cuantas construcciones. Eso es lo más genial de mod, que es lo que haces de él. Podrías creer que hice mucho con mis add-ons y pasé 102 horas enchufado en la PC. Pero por supuesto, incluso Garry's Mod puede volverse aburrido, posar ragdolls y disparar por todos lados no te complacerá para siempre. Y esa mañana ya no sentía el Garry's Mod muy entretenido. Me desconecté al menú principal y cerré el juego, pero pensé en si dejar la PC y permanecer aburrido por el resto de esta lenta mañana, o mirar nuevos add-ons y descargarlos. Sin pensarlo dos veces, elegí la segunda opción. Así que fui a la categoría de armas, mi categoría favorita. Entré y descargué unas cuantas armas, hasta que encontré algo que me llamó la atención, un add-on, simplemente llamado add-on. Así que hice clic en él para ver los detalles. La página del taller no tenía imágenes, y no había una sola persona que lo hubiese descargado. La descripción de mod decía, el poder está en tus manos. Esto me confundió más de lo que debería haber. ¿Por qué un complemento sin detalles más que la descripción? ¿Tendría una descripción que dijera eso? Tenía un sentimiento de curiosidad por este add-on. Pero contra mi mejor juicio hice clic en descargar y lo vi instalar. Una vez que terminó de descargarse miré el contenido del complemento. Vino con un arma, unos PNCS y un mapa. Entonces, ¿qué mejor manera de probar un nuevo add-on con el mapa que viene con él? Empecé el mapa, se llamaba add-on. El mapa es lo que parecía una biblioteca. El detalle era increíble, cada libro tenía su nombre individual en el lado, y la portada. Estos no eran estantes de libros de copiar y pegar, todos fueron hechos individualmente. Incluso el suelo de madera parecía que cada tablón era suyo. Todo se miraba perfecto. Estaba un poco asustado por esto. El mapa fue hecho con detalles intrigados. ¿Por qué el creador simplemente elegiría el nombre add-on y no tendría miniaturas? Sabía que algo andaba mal. Pero tenía que ver lo que el complemento podía hacer ahora. Así que vi el arma con la que vino, un rifle de asalto AR-15. Para mi asombro fue detallado mejor que cualquier arma en cualquier add-on que haya visto. El arma venía con 2 clips, ambos con 30 balas. Luego coloqué el NPC que vino con él. Todos eran nombres individuales. Los recuerdo hasta el día de hoy. Alice Preacher, Dorothy Oswald, Ravaswells, Oscar Enrich, Ralph Ronalds, así que los coloqué. Todos fueron detallados con precisión también. Cada pequeño detalle que podías incluir estaba allí. Pero para mi sorpresa, los PNCS se mudaron allí solos, tenía la IA establecida en deshabilitar el pensamiento, pero aún así solos se movieron, como si conocieran el lugar, miraran libros, se detenían para atar sus zapatos, e incluso hablaron entre sí.
Me pareció increíble. Fui a ellos y saqué el AR-15, sus rostros cayeron instantáneamente cuando lo vieron. Incluso gritaron, los gritos eran terriblemente realistas. No podía soportar los gritos, me horrorizó tanto como el arma los horrorizó. Quería que se detuvieran. Así que disparé. El disparo era casi tan fuerte como los gritos, tuve que hacer que se detuvieran. Disparé en toda la biblioteca. Los gritos finalmente se detuvieron después de un buen minuto de buscarlos a su alrededor. Se escondieron como si hubieran estado allí antes. Estaban llorando cuando el tiroteo terminó. Inmediatamente dejé la computadora. Subí a tomar algo y me calmé. Cuando bajé, mi madre estaba llorando. Le pregunté, ¿qué pasa, mamá? Pero ella me miró de una forma de decepción. Parecía que estaba viendo la tele, así que eché un vistazo. Estaba viendo las noticias y el titular decía, disparos en la biblioteca local de Michigan. 5 muertos, sospechoso no bajo custodia. Le recé a Dios que esto no era de alguna manera mi propia obra. Un reportero de noticias llegó a la pantalla y dijo, tenemos los nombres de los fallecidos. Alice Preacher, Dorothy Oxworth, Dallas Wells, Oscar Enrich, Ralph Ronalds. Al parecer, tenían el video del incidente. Me llené de lágrimas cuando me vi a mí mismo, sosteniendo un AR-15, matando a 5 personas inocentes. Volví corriendo a mi habitación. Fui directo a mi computadora intacta. Pensé que si desinstalaba el addon, podría borrar toda la evidencia de cada acontecimiento. Eso tiene sentido, ¿verdad? Me encontré con un cuadro de texto en la pantalla. Gracias por sacar esto a la tierra. Aún más horrorizado por el mensaje, hice clic en volver al juego. Sostuve C e hice clic en modelo de jugador, y hasta el día de hoy no sé cómo, pero el modelo del personaje, se parecía exactamente a mí. Papaya. Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que de todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed hasta que noté, por mi visión periférica, que el cartero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo, la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, a pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió, Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí, por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso, de cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de ordenador, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic X, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o por eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, estaba así como genial. Porque, como dije antes, me gustaban también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo en la que vi cómo la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro.
Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen, se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, apareció la selección de guardar archivos de Sonic del GO3, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era esa espeluznante de Caverns of Winter de Earthbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos de guardado, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, esta mostraba solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se podía jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, sino que se trataba de un juego hackeado. Sí, sin duda se veía hackeado, fue realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y que no tenía nada malo. A pesar de todo, con una sensación terrible escogí el primer archivo y elegí a Tails y cuando lo seleccioné el juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro. La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba I, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica invertida. Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve para ver lo que era uno de los pequeños animales que yacía muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir, Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi a más animales muertos, y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en la que murieron todos, se veían como si alguien los hubiera asesinado de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcada en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas, y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos más, no había más animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara 1 minuto desde que la música se hubiera detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda contra Tails con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino que actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación de creciente temor cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento, mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte.
De pronto, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen del título. Cuando eso sucedió, la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y luego un texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3, y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró e hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme por esto, quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla para avanzar lo más fuerte que pude y le hice correr lo más rápido que podía, una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el arc como Robotnik de SA2 estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarlo a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí esa risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible, justo después de que pasaran 10 segundos, mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo, su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo mismo también tenía ganas de llorar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar por aquellos ojos ennegrecidos de Sonic mientras su sonrisa crecía lentamente en su rostro, mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: "¿Eres demasiado lento? ¿Quieres intentarlo de nuevo?". Y luego vino esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado. ¿Sonic asesinó a Tails? No, él no podría haber, se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa aún mayor cuando regresé a la selección de personajes, el archivo guardado que tenía Tails era diferente, Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con esa estática roja, la expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negros y sangrientos, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorarlo elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así durante otros 10 segundos, esta vez el nivel decía no puedes correr. Me asusté realmente ahora, realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida, o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la Scrap Brain Zone, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que más me aterró, sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Pokey en Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero lo moví todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla empezó a parpadear en una estática roja un par de veces y luego la risa enloquecedora volvió a aparecer. Luego de unos segundos de correr, me di cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una creciente sensación de miedo otra vez, pensando que algo terrible le iba a pasar a Knuckles. Me dio náuseas caminar por ese camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De repente mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y luego la estática apareció de nuevo, cuando la estática desapareció se mostró una pantalla en negro con un texto que decía te encontré. Ahora estaba asustado, Sonic ya encontró a Knuckles. ¿Qué estaba pasando?
De todos modos la estática regresó y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no se encontraba por ningún lado. Y se escuchó el agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1. ¿Era esto una especie de batalla de jefe con Sonic? Tenía la esperanza de que no lo fuera, sinceramente. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir, esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, estaba jugando un juego mental retorcido y enfermo mental conmigo y Knuckles. Otra escena se produjo en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se oscureció con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció: tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios es lo que estaba pasando? Empecé a pensar Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Regresé al menú principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor, su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negro y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo, así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque luego empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiese tenido. Estaba en total oscuridad, aunque tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cerca de mí. Decían cosas como: ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también. Sus gritos se extinguieron cuando escuché a Sonic reír, su risa sonaba muy parecida a la risa retorcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, al igual que con tu amigo Kyle, aunque no duró mucho, estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz. No pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones. No puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su rostro sangriento, sus ojos negros y rojos y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas, decidí a seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía ... lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando apenas podías ver que se moviesen. La música era extrañamente agradable, un piano tocaba una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero la reconocí, esta era la canción que se reproduce en el acto 1 de ella, solo que no era la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego se encogió de hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que conducían a los pisos inferiores, estaba muy nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, me tomó por lo menos 1 minuto.
Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora se veía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable. La imagen mostró un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro, mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que había visto esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había dos pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Warrior, excepto que tenía un aspecto más cruel, algo amarillento y aparentemente tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comido algún animal. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con estáticas rojas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca. Salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego, yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo en el que sus víctimas se encuentran atrapadas ahí de pronto, en una fracción de segundo real, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal revelando nada más que una espiral literalmente hacia un abismo de oscuridad pura antes de que la estática regresara de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos, grité y cubrí mis oídos hasta que se detuviera. A continuación se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto apareció. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas estaban rotas y un flujo de sangre provenía de ellas y tenía una expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, el ordenador se apagó solo, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, durante unos segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juegan su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo para siempre, como su juguete. No puede sacar el juego de mi ordenador. Creo que está atascado ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro, trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar, sentado en mi cama, mirándome fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre. Todo sucedió en el año 1980 en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación.
La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces, ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Lo anterior, lo de que lo último que el niño muerto hizo fue desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Iron71, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekiller. 99 En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, le había caído un machetazo en el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, pero también, conocido como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias.
Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sergak por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll". Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en clubpenguin568blog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC a ver qué mismo pasa con el temido Tails Doll y TD Papaya.